Para continuar entonces, nos concentramos en el tercer teorema que vamos a revisar y es específicamente el teorema de Thevenin. Entonces, la enunciación de este teorema está, concentrada, digamos, en lo que tenemos disponible como nota complementaria número 107. Entonces, pasando al documento de notas complementarias, encontramos este detalle. Bueno, el principio general del teorema de Thevenin es que sirve para encontrar un circuito equivalente a partir de cualquier otro circuito que tenga un par de terminales accesibles, lo cual es equivalente a decir que tiene un puerto accesible. Entonces, resulta que nosotros podríamos tener un circuito con una cierta complejidad arbitraria. O sea, digamos, este circuito de pronto podría tener 10 mallas, 15 mallas, 20 mallas, no sé, miles de mallas, y en principio eso no nos interesa, sino que solamente nos concentramos en que el teorema de Thevenin supone que hay un par de terminales accesibles, según este ejemplo, el terminal A y el terminal B. Y busca encontrar un circuito equivalente que está conformado por una fuente conectada en serie con una cierta impedancia. A la fuente se le llama impedancia de Thevenin, a la impedancia se le llama impedancia de Thevenin. Y en ese marco podemos ir a los detalles de la definición. El circuito puede ser lineal, es decir que, tiene que ser lineal, pero a su vez puede ser activo. Entonces con eso puede contener, fuentes de tensión, incluso eventualmente controladas, o independientes, por supuesto. Pero hay dos terminales de salida, que son los terminales A y B, y en ese par de terminales se practican dos mediciones, que son: la tensión de Thevenin es suponer que se conecta un voltímetro entre los terminales A y B. Como el voltímetro se supone que tiene impedancia infinita, la corriente que atraviesa ese voltímetro idealmente es nula, y entonces es lo mismo que decir que se mide la tensión entre los terminales A y B cuando los terminales están en circuito abierto. Y entonces, por su parte, digamos, podemos decir que se mide una impedancia también entre los terminales A y B. Y de esa forma tenemos que tener en cuenta un cierto detalle. La impedancia se mide frente a la condición de que se anulan todas las fuentes internas del circuito. Entonces el mecanismo de anulación de fuentes es el que acabamos de citar cuando antes nos referíamos al teorema de superposición. La idea es que una fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito, y una fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto, y eso consiste, digamos, eso equivale a anular una fuente de tensión o de corriente. Cuando las fuentes internas del circuito, de este circuito que podía ser lineal, se han anulado, ahí es donde podemos hacer la medición de impedancia. Eso incluso tiene un correlato, digamos, práctico, porque si este circuito fuera lineal y tiene fuentes internas, conectar el voltímetro de esta forma, en principio podría destruir el ómetro. Entonces, lo dije mal. El instrumento que mide impedancia es el ómetro. Por supuesto, usamos un tester, digamos, que mide múltiples variables, pero, digamos, en rigor, medir la impedancia se hace con un instrumento que se llama ómetro, o el tester, digamos, incluye el ómetro. Entonces, conectar el tester a un par de terminales que pueden tener tensión puede dañar, digamos, el tester o el voltímetro o el multímetro, como decidamos llamarle. Entonces la medición de impedancia se hace anulando las fuentes internas, lo cual es, como decía, coherente con el método de medición que en la práctica incluso resguarda, digamos, al instrumento de posibles daños.
Entonces, con este par de mediciones, el de la tensión de Thevenin y el de la impedancia de Thevenin, luego se conforma un circuito equivalente que tiene esos dos componentes en serie, y este es el circuito equivalente de Thevenin. La definición es evidentemente sencilla, sobre todo en la ejercitación. Uno muchas veces plantea, digamos, no que hay que medir la tensión de Thevenin o la impedancia de Thevenin en el laboratorio, sino que uno podría plantear una cierta topología para el circuito interno y podría hacer los cálculos de cuánto vale la tensión de Thevenin o cuánto vale la impedancia de Thevenin. Cuando se analizan circuitos, bueno, es eso lo que ocurre, digamos, uno tiene el detalle de cómo están interconectados los componentes, y con eso puede hacer el cálculo de la impedancia de Thevenin y de la tensión de Thevenin para modelar de una forma más compacta alguna parte, digamos, elemental de un circuito tal vez mayor. Bien, entonces quería llegar a este detalle. La formulación es breve y sencilla. Mientras tanto, en el práctico vamos a encontrar algunos cálculos que tienen algún detalle, digamos, adicional. Para continuar entonces, podríamos pensar en un nuevo teorema que es podríamos decir, el complementario del teorema de Thevenin, y se llama específicamente teorema de Norton. Entonces, el teorema de Norton lo tenemos también resumido en una nota complementaria, que sería la nota complementaria número 108. Así que así pasamos a encontrar el detalle de esa nota. Bueno, una vez más tenemos un circuito lineal activo. Es decir, que puede tener fuentes internas, digamos. A ese circuito lineal activo lo queremos hacer corresponder con esta nueva construcción donde hay una fuente de corriente y una impedancia. Entonces, planteamos dos mediciones, que igual las mediciones podrían ser cálculos, si conocemos el modelo del circuito interno, o el circuito original. Y entonces de esa forma se establece un circuito que se quiere simplificado, que es equivalente al circuito original. Bien, entonces lo que decimos es que una vez más nos concentramos en un caso donde hay un circuito lineal activo que a su vez tiene dos terminales accesibles. Entonces, si entre esos dos terminales accesibles instalamos un amperímetro, ya que el amperímetro idealmente tiene una impedancia nula, es equivalente a decir que medimos la corriente de cortocircuito entre ese par de terminales. Entonces, esta corriente de cortocircuito, se relaciona con que la diferencia de potencial entre los terminales sería nula porque estarían, precisamente en cortocircuito. Entonces, la corriente I sub n es la que se mide, entre ese par de terminales cuando se suponen en cortocircuito. Bueno, una vez más, aclaro que nos dedicaríamos a calcular esa corriente, digamos, de cortocircuito, no necesariamente midiéndola, sino sabiendo determinarla de manera analítica en función de conocer el circuito original. Bueno, y la impedancia de Norton es la impedancia que se puede observar entre el par de terminales accesibles cuando se han anulado todas las fuentes internas. Entonces, en este contexto resultan dos observaciones. Entonces, vamos a poner, la primera es una nota, que es la siguiente. La impedancia de Thevenin que acabamos de definir, por supuesto le podríamos poner que es una impedancia compleja, o podríamos decir que es una impedancia operacional, etcétera. Todos estos casos, son válidos para aplicar el teorema. No obstante, acá, para simplificar la notación, directamente le ponemos ZTH. Entonces, la impedancia de Thevenin que hemos definido se corresponde realmente con la definición de la impedancia de Norton. Entonces, dado el mismo circuito lineal activo, lo que definimos como impedancia de Thevenin es realmente lo mismo que definimos como impedancia de Norton. Bueno, y otro detalle importante que lo vamos a escribir como corolario
sería el siguiente. Nosotros dijimos que las fuentes controladas, es decir, las fuentes dependientes, no se pueden anular. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. En uno que otro caso particular se las puede anular, pero en general no se puede. Entonces, si no se puede anular una fuente controlada, ¿qué pasa en el caso de que el circuito original realmente tenga una fuente controlada? La primera posibilidad sería que directamente no se pueda aplicar el teorema de Thevenin o el teorema de Norton, ya que en ambos casos se requiere anular las fuentes internas. Entonces, no es eso lo que ocurre, así que resulta esta otra posibilidad. Si el circuito original tiene una fuente dependiente o varias de ellas, es cierto que no se las puede anular, pero se puede determinar la impedancia de Thevenin o la impedancia de Norton por medio de esta observación. Se determina la tensión de Thevenin, la cual no requiere anular las fuentes internas. Se determina la corriente de Norton, la cual tampoco requiere anular las fuentes internas, y por medio de este cociente directamente se puede establecer la impedancia de Thevenin o la impedancia de Norton, tal como dijimos antes. Entonces, esta observación proviene de que se cumple esta relación. La tensión de Thevenin es igual al producto de la corriente de Norton por la impedancia de Thevenin. Bueno, recuerden que la impedancia de Thevenin es lo mismo que la impedancia de Norton. Pero bueno, fíjense que esta es una especie de expresión de la ley de Ohm en relación con las definiciones que hicimos para la corriente de Norton, la tensión de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Bueno, entonces, resumiendo, cuando el circuito tiene fuentes controladas, no las podemos anular, pero podemos aplicar esta relación que acabamos de escribir para determinar ya sea la impedancia de Thevenin o la impedancia de Norton, y finalmente el circuito equivalente o de Thevenin o de Norton, según lo que nos interese. Bien, entonces eso sería todo respecto al teorema de Thevenin y del teorema de Norton. Nos concentramos entonces ahora en el teorema de máxima transferencia de energía, para el cual haríamos la siguiente observación. Si tenemos una fuente que tiene su impedancia interna y la conectamos a una cierta carga, resulta que la magnitud de la carga que extrae el máximo de energía de la fuente es uno específico y no puede ser cualquiera. Digamos, si la carga tiende a infinito, o sea, si la impedancia tiende a infinito, evidentemente no estaríamos extrayendo corriente y por eso no estaríamos recibiendo suficiente potencia. Y si la carga tiende a 0 ohmios, bueno, también no estaríamos extrayendo tensión y por esa razón la potencia también tendería a desvanecerse. Bueno, eso dicho hasta ahí lo podemos escribir con mucho mayor detalle, tal como vamos a hacer ahora. Entonces vamos a decir que el teorema de máxima transferencia de energía, el cual lo vamos a expresar suponiendo una carga que opera en alterna, pero es un concepto que se puede generalizar a otros casos. Nosotros lo vamos a expresar, como digo, pensando en que la carga opera en alterna. Bien, entonces vamos a decir que este teorema establece que existe un cierto valor de impedancia. Ese cierto valor de impedancia decimos que maximiza la transferencia de energía. Entonces maximiza la transferencia de energía, entonces de energía desde la fuente hacia la carga. Bueno, eso no lo vamos a escribir, pero como les decía, nos vamos a concentrar en lo que sería el caso particular
de la excitación sinusoidal, es decir, una fuente sinusoidal. Bien, entonces al tener esta característica encontramos esta condición. Bueno, tendríamos una fuente que se conecta a una carga, pero sin abstraernos de que esa fuente tiene una cierta impedancia interna, y entonces aparecen, digamos, dos componentes óhmicos, digamos. Aparece la carga propiamente dicha, a esa carga le podríamos llamar ZC, entonces es la carga, pero aparece ZI, que es la impedancia interna de esta fuente, que supondríamos que tiene una ley BDT y que es, sinusoidal. Bueno, entonces hay un par de terminales con los cuales conectamos, digamos, la carga a la fuente, pero sin olvidarnos de que hay una impedancia interna. Bueno, entonces a partir de eso podemos decir que BDT, vamos a suponer que es, sinusoidal, entonces esta va a ser B máximo por el coseno de omega t. Esta va a ser la ley supuesta para una BDT. La impedancia ZI, vamos a decir que es igual a RI más J por XI, o sea, tiene una componente resistiva y una componente reactiva. Por su parte, ZC, que es la carga, vamos a decir que tiene un componente resistivo y un componente reactivo, XT. Bueno, y a partir de eso nos serviría también recordar algunas relaciones útiles. Bueno, por un lado, la potencia media, la potencia activa media que hemos visto anteriormente, la podemos definir como un medio de la corriente al cuadrado, un medio de la corriente máxima que se ve en el circuito, cuadrado, por RT. Bueno, y entonces esta es la potencia que querríamos maximizar, porque esta es la potencia disipada en la carga, dicho de otra forma, en la potencia que produce un efecto, digamos, de interés, porque es la potencia, digamos, que corresponde o que pertenece a la componente resistiva de ZT. Bien, y entonces no perdamos de vista que esta corriente máxima que estamos viendo acá es el resultado de plantear el cociente entre la tensión máxima que da la fuente y el módulo de una cierta impedancia, que ahora vamos a definir, el módulo de una cierta impedancia, que ahora podríamos definir de esta forma. Si Z decimos que es Z sub I sumado con ZC, ya que están en serie, bueno, y esto por su parte sería, para aclarar, RI más RC sumado con cota BS XI más XC. Bueno, entonces, si esta es Z, podríamos ver cómo el módulo de Z que acabamos de referenciar, es la raíz cuadrada de una expresión que ahora vamos a completar. Sería RI más RC al cuadrado sumado con XI con XC, y esta suma al cuadrado también. Entonces, esa sería nuestra expresión, frente a lo cual querríamos hacer lo siguiente. Bueno, queremos maximizar la potencia activa media disipada en la carga. Entonces podemos empezar con una definición, digamos, ampliada para esta potencia activa media, no ampliada sino detallada. Entonces sería concretamente un medio, podríamos poner
Bueno, la corriente al cuadrado sería la tensión máxima al cuadrado sobre el módulo de Z, al cuadrado. Entonces esto sería bueno, el módulo de Z elevado al cuadrado por RC. Entonces lo que resulta es que a la expresión para la corriente la hemos introducido dentro del modelo que habíamos escrito previamente para la potencia activa media. Bueno, y entonces esto resultaría en esta expresión un medio del siguiente cociente. En el numerador tendríamos tensión máxima al cuadrado por RC, y en el denominador tendríamos, bueno, RI más RC al cuadrado sumado con XI más XC al cuadrado. Bueno, entonces la idea es que no podemos, digamos, abstraernos de dos propiedades típicas. La impedancia interna de una fuente, digamos que no hay tantas posibilidades de controlarla. Es decir, sin duda, si encontramos una fuente de tensión o si construimos una fuente de tensión de mayor calidad, la impedancia interna va a ser cada vez más baja, digamos. O sea, a medida que aumenta la calidad de la fuente, disminuye la impedancia interna. Eso trataba de decir. La calidad, por su parte, tendría que ver con, digamos, con cuánta corriente efectivamente puede soportar esa fuente de tensión constante. Así que esa sería la definición de que cuanto mayor calidad, podríamos decir, tiene la fuente de tensión, menor será su impedancia interna. Pero a veces a eso no lo podemos controlar. A veces esta fuente de tensión podría de pronto no ser una fuente específicamente, sino ser de pronto la salida de un amplificador. Entonces, en la salida de un amplificador, la impedancia interna o la impedancia de salida de ese amplificador sería esta ZI, y a veces no es tan fácil controlarla, o al menos volvemos al mismo principio. Cuanto más calidad tiene el amplificador, menor es la impedancia ZI, pero mayor calidad significa mayor costo. Entonces, bajo esos principios prácticos, diríamos que a Z sub I no lo podemos controlar. Entonces, nos interesaría suponer este escenario, suponer que a Z sub I lo consideramos constante y quisiéramos saber cuál es el valor de Z sub C, es decir, el valor de la carga que maximiza la transferencia de energía. Entonces, dada esta ecuación que hemos llegado a formular, ahora podríamos detenernos en esta observación. Entonces vamos a escribir parte de lo que dijimos. Entonces, si se supone que la optimización, o sea, estamos hablando de que queremos maximizar la transferencia de energía, entonces eso es efectivamente un problema de optimización. Entonces se supone que la optimización la vamos a hacer con respecto a la variable ZC, es decir, la impedancia de la carga. Bueno, y para eso directamente tenemos que decir que lo que se puede hacer es buscar un valor mínimo en el mínimo acá, entonces mínimo, ¿cómo está esto? Mínimo en el denominador. Bien, entonces en el denominador de esta ecuación que hemos llegado a elaborar, en el denominador de esta ecuación es donde vamos a buscar efectivamente un mínimo. Bien, entonces para hacer eso, el primer resultado es relativamente intuitivo. Fíjense que para
para minimizar el denominador y de esa forma maximizar la potencia activa media, algo que podemos hacer es buscar que la componente reactiva de la carga cancele la componente reactiva de la impedancia interna de la fuente. Entonces, respecto de la parte reactiva, la conclusión es la siguiente. Podríamos decir que x sub i más x sub c, al cuadrado, se vuelve a 0. Y eso se alcanza cuando la impedancia, la reactancia de la carga es contraria a la reactancia de la impedancia interna de la fuente. Bueno, ese resultado ya es de importancia, pero resulta lo siguiente: en muchos casos, afortunadamente hasta se podría decir, la impedancia interna de la fuente tiene realmente parte reactiva nula. Entonces, más allá de que podríamos cancelar la reactancia, el problema no es tan común. Por lo tanto, esa solución es de interés, pero tenemos que detenernos en la parte resistiva, tal vez para llegar a los resultados más significativos. Entonces ahora partimos de este modelo. La potencia activa media que habíamos definido antes, la potencia activa media ahora la definimos sin el término de reactancia, porque se supone que ya lo cancelamos. Entonces un medio de la tensión máxima al cuadrado por RC dividido en la suma de RI más RC al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, digamos, desde el punto de vista matemático. Bien, entonces para hacer eso, si queremos, maximizar la potencia activa media, lo que buscaríamos es, al fin y al cabo, ver a dónde se hace cero la derivada de esta función. Es decir, podemos plantear lo siguiente: podemos plantear que es posible estudiar la derivada de la potencia activa media modelada matemáticamente hasta acá respecto del valor de RC. Y entonces, donde esa derivada se haga nula, efectivamente encontraríamos un máximo de potencia, porque los casos extremos son que la impedancia, por ejemplo RC, si RC tiende a infinito, evidentemente esta ecuación tiende a 0. Ya dijimos aquello de que no circularía corriente, pero si RC tiende a infinito, acá tenemos RC al cuadrado, acá tenemos RC a la potencia 1, entonces esto sería equivalente a tensión sobre RC con RC que tiende a infinito. Eso sería una explicación así burda y rápida de cómo se interpreta el cálculo del límite. Entonces, si RC tiende a infinito, esta potencia tiende a 0. Y si RC tiende a 0, como está RC en el numerador, también cancelaría la potencia media. O sea que, digamos, en los casos extremos de que RC tiende a infinito o que RC tiende a 0, en ambos casos la potencia se desvanece. Por lo tanto, encontrar el 0 de la derivada nos va a hacer encontrar un máximo, lo podemos anticipar desde ahora. Así que el desafío es encontrar a dónde está el 0 de la derivada. Bien, el 0 de la derivada podemos verlo de esta forma. Sería, podemos decir lo siguiente: podemos decir que si calculamos la derivada, la regla, digamos, de derivación que estaríamos siguiendo, ustedes la tendrán en mente. Yo la voy a escribir así como una nota al margen. Entonces diríamos brevemente lo siguiente: diríamos que
si tenemos una función f que está dada por un cociente de dos funciones, nosotros sabemos que la derivada de esa función f es igual a, bueno, u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Bueno, entonces esa es, digamos, la regla que vamos a buscar seguir para estudiar ahora cómo establecer la derivada. Entonces tendríamos acá la derivada dada por el cociente, bueno, b pico al cuadrado dividido en 2. Bueno, el numerador entonces sería RC, podríamos poner la derivada respecto, bueno, la derivada del numerador respecto de RC es la unidad, entonces 1 por el denominador sin derivar, entonces esto sería sumatoria de RI más RC al cuadrado, menos, luego tendríamos el numerador sin derivar, es decir, RC por la derivada del denominador, que pasaría a ser 2 por, bueno, RI más RC por la unidad. Entonces esta sería la composición del numerador. Respecto del denominador sería el denominador original al cuadrado, esto pasaría a ser RI sumado con RC y no a la potencia 2, sino a la potencia 4. Bueno, en función de esta primera definición, lo que podemos tener en cuenta es lo siguiente: esta expresión matemática es b máxima al cuadrado dividido en 2, y digamos que al numerador lo ponemos como una función, bueno, hablemos de una función g que depende de RI y depende de RC, y en el denominador hablemos de una función h que también depende de RI y depende de RC y también depende de RC. Bueno, pero si lo que queremos hacer es que el numerador, perdón, si lo que queremos hacer es que la derivada se anule, nos alcanzaría con que el numerador se anule. Bueno, entonces eso significa que podemos escribir lo siguiente: podemos poner que esta g de RI con RC, o sea, esta función g que depende de RI y depende de RC, bueno, la vamos a desarrollar. Nos va a quedar RI al cuadrado más 2 por RI por RC más RC al cuadrado menos 2 por RI por RC, luego tendríamos menos 2 por RC al cuadrado. Bueno, y entonces significa que a esto lo querríamos hacer 0, mientras que hay unas simplificaciones que se pueden hacer. Bueno, este término se cancela con este otro término, y acá teníamos RC al cuadrado y acá tendríamos menos 2 por RC al cuadrado, entonces básicamente cancelamos este valor 2. Con eso resulta que esta ecuación es, bueno, RI al cuadrado menos RC al cuadrado, por lo que resulta finalmente la conclusión de este planteo que estábamos buscando hacer. Entonces la conclusión es la siguiente: respecto de la parte resistiva, lo que buscamos es que RI al cuadrado menos RC al cuadrado sumen 0. Por lo tanto, es lo mismo que decir que RC sea igual a RI. Este valor es el más, es el más, digamos, importante de este análisis que acabamos de hacer. Entonces, para extraer el máximo de potencia desde la fuente, la impedancia de la carga tiene que coincidir exactamente con el valor de impedancia interna, si se quiere, resistiva,
con la parte, digamos, sí, con la parte resistiva de la impedancia de la fuente. Bueno, eso es lo que quería decir. Entonces, la parte resistiva de la carga tiene que coincidir con la parte resistiva de la impedancia de la fuente. Esa es la primera necesidad. Luego, en el caso de que la impedancia interna de la fuente tenga una componente reactiva, bueno, necesitamos cancelarla también. Entonces vamos a decir que ZT sea igual al conjugado de ZI. Bueno, esa definición proviene de decir lo siguiente. Entonces esto proviene de decir, lo voy a escribir con este color. Entonces proviene de decir que la impedancia, la reactancia de la carga sea negativa respecto de la reactancia de la fuente. Entonces la definición general es que la impedancia de la carga sea el conjugado de la impedancia interna de la fuente. Entonces la primera definición entonces es para fuente con resistencia interna, digamos puramente resistiva, y la segunda definición es para el caso en que la impedancia interna, es decir, esta ZI, efectivamente pueda tener una componente reactiva. Bien, entonces eso significa otra cosa. Nosotros partimos de decir que estudiábamos qué pasaba cuando cuando el sistema operaba con una excitación sinusoidal. Pero bueno, fíjense que tenemos cubierto también este caso. Si la fuente fuera de continua, bueno, por definición no habría reactancia, ya que omega vale 0. Bueno, entonces, o bien podemos decir que la reactancia es, digamos, infinita, o que si hubiera algún condensador, ese condensador tendría una reactancia infinita, por lo tanto, digamos, lo descartamos del modelo matemático, pero quiero llegar a que, más allá de las explicaciones matemáticas, cuando el circuito opera en corriente continua, no se aplicaría la segunda definición, sino que automáticamente pasaríamos a abstraernos de la reactancia y pensar directamente en la resistencia. O sea que este modelo es interesante también para los circuitos que operan en corriente continua. Si queremos extraer el máximo de energía de la fuente, necesitamos que la resistencia de la carga coincida con la resistencia interna de la fuente. Bien, eso es todo entonces respecto del teorema de máxima transferencia de energía.